Muy buenos días a todos los integrantes de este canal, Criptomonedas y Mercado con Nelio Torres. Hoy quiero hablar de un tema muy interesante para todos aquellos que quieren entrar en el mundo de las criptomonedas y no saben dónde comprar sus monedas, no tienen ni siquiera una idea de qué hacer. Quiero ayudarlo en este día con eso. Por eso el título, soy nuevo en el mundo de las criptomonedas y no sé dónde comprarlas. ¿Dónde las puedo conseguir? Esa es la pregunta. Las monedas se mueven a través de un exchange de criptomonedas, que es lo mismo que una casa de cambio. Para que me puedan entender la idea, un exchange es un banco virtual, el cual se encarga de guardar tus monedas, te permite hacer transacciones, compras, ventas en tiempo real de tu criptomoneda. Muchos de ellos están regulados, otros no, y tenemos muchos exchanges. Y por eso hoy quiero más o menos ayudarte a elegir uno que sea seguro y que te permita entrar en lo que es este mundo de la criptomoneda. Todo el mundo o todo el que entra a el mundo de la criptomoneda lo hace con un objetivo. No simplemente es curiosidad, sino también por obtener un beneficio personal. Por eso una definición más definida. Un exchange es una plataforma de negociaciones. Se hacen negociaciones porque usted no trabaja solo. De aquel lado hay otra persona que quiere vender criptomonedas y usted quiere comprar. O viceversa, usted quiere comprar y él quiere vender, que permiten los clientes traders la realización de operaciones, compras y ventas de criptomonedas y de intercambio, hasta por mercancía de algún exchange. Por este sentido, los exchanges se pueden comparar con casas de cambio que trabajan con dinero fiduciario en el mundo real. Por eso es, usted puede comprar criptomonedas y su función es una casa de cambio virtual, a diferencia de que posiblemente en el exchange te van a cobrar algo muy mínimo a un banco comercial. Por eso aquí vemos esta imagen que traigo a presentársela a ustedes. Tres exchange. Es como eso, es, la representación del BTC representa a muchos nuevos traders o compradores que no saben dónde van a comprar su moneda porque suben preguntas. ¿Me van a estafar? ¿Voy a perder mi dinero? ¿Qué tan seguro es ese exchange? ¿Qué tiempo tiene? ¿Quién lo certifica? Si deposito mi dinero, ¿qué me asegura que al otro día va a estar disponible? ¿Puedo dormir tranquilo? Por eso es la confusión aquí en la imagen. Aquí vemos una representación del dinero físico que pasa por el teléfono y se convierte en dinero virtual. Ahora, ese dinero se convierte en criptomonedas, las cuales no quedan en el aire, sino que quedan en una billetera, pero a la vez de esa billetera, usted también lo tiene en un exchange. Hay una ventaja y es que cuando usted tiene su dinero en un exchange, se le asigna por criptomoneda diferentes direcciones. Las direcciones son donde usted puede guardar su dinero. A través de los exchanges se busca facilitar los movimientos financieros que necesitan realizar los clientes con sus criptoactivos. Por eso mismo. Es decir, vamos a suponer, usted tiene 100 USDT y quiere comprar ADA o DIA, que son monedas. Usted entra al exchange, busca las monedas y le da a comprar. Entonces, otra persona que tiene esa moneda también la va a vender, o el mismo exchange también se la puede vender a un precio. Eso es una negociación que se hace entre el exchange y la persona, que más en otro video estaré explicando. Para facilitar el uso de los exchange, la mayoría de estas implementan aplicaciones con interfaces fáciles de manejar de forma intuitiva. Es decir, muchos de ellos tienen incluso aplicaciones que podemos utilizar en el teléfono
que no tenemos que tener la computadora 24 horas encendida, sino que desde el móvil se puede también usar la aplicación del exchange y se conecta al servidor con una contraseña y algunos requisitos que tienen, y se puede también manejar la parte financiera. Por ejemplo, aquí estoy mostrando CoinMarketCapital y en esta parte de aquí, si pueden observar, tenemos un total de 9.983 criptomonedas, es lo que dice aquí. Intercambio 381, esto fue anoche, y vemos el mercado en volumen, dinero, todo este dinero, BTC. ¿Por qué traigo CoinMarketCapital? Porque es quien le da una valoración o mide los exchanges, al igual que la criptomoneda y las posiciones de ellas. Por ejemplo, principales exchanges, CoinMarket clasifica y le da una puntuación. Los principales exchanges de criptomonedas en función del tráfico, la liquidez, los volúmenes de comercio y la confianza en la legitimidad de los volúmenes de comercio reportados. Es decir, esta página se encarga de dar primero una valoración, dice, por el tráfico, es decir, el movimiento del dinero entre ellos, la liquidez y los volúmenes de comercio, cuánto se compra, cuánto se vende, cuánto transfieren, qué tan seguro se siente el cliente. Entonces, eso le da una valoración. Por ejemplo, tomé esta imagen y voy a presentar los diferentes exchanges. Binance, Huobi Global, Binance, Kraken, Bitfinex. Es decir, son algunos, pero están enumerados. El número 1 tenemos Binance. Estos números negativos que están aquí o en rojo, podemos traer a la luz la caída del BTC hace unos días, pero fíjense el volumen y la puntuación que se le da aquí al lado. Tú dirás, bueno, pero ¿por qué eh, tienes que darme un ejemplo, tanta teoría? Si yo lo que quiero es comprar o entrar en un exchange, es necesario saber cuál es la función de los exchanges y cómo se evalúan los mismos, porque al final, cómo se evalúan los mismos, porque al final, usted está depositando un dinero físico a virtual y lo está convirtiendo en criptomoneda. ¿Qué pasa si desaparece el exchange? ¿A quién voy a reclamar? Alguien me recomienda un exchange, pero no está en el listado de aquí. CoinMarket, no está. Por eso quiero, antes de presentar los exchange, lo que tienen que saber. Tenemos dos tipos de exchange centralizado y los descentralizados. Para que entiendan, centralizado y descentralizado. El objetivo de la criptomoneda es tener un mundo descentralizado, pero algunos exchanges son centralizados y regulados. Es decir, desde su primera aparición en el mercado de la criptodivisa, las criptomonedas han tenido la descentralización como uno de sus pilares fundamentales. No obstante, la mayoría de las negociaciones se hacen a través de medios centralizados, como el caso de los exchanges, que lo maneja un tercero. Entonces dirán, no, pero no es descentralizado. Cuidado. En muchos exchanges existe una tercera persona, alguien que usted no conoce, que maneja su dinero con un equipo financiero y realiza negociaciones entre los clientes, traders, a través de la plataforma. Tenemos los exchanges descentralizados. Los exchanges descentralizados no existe en este el ente mediador entre los clientes, el control de negociaciones. Todo se hace a través de un software, como lo dice ahí, especializado, que permite a los clientes puedan realizar sus transacciones en modo P2P, persona a persona. Pero hay algo importante aquí. Si dices, bueno, pero yo mejor entro en un exchange descentralizado y no veo a nadie. Pero en esos exchanges, las personas ponen el precio que van a vender. Por ejemplo, yo quiero una moneda y si alguien me dice, bueno, yo te la voy a vender en 5, cuando vale 1, esas cosas pueden suceder que no están regulados.
Aquí vemos, vamos a hablar un poco de ventajas, o más bien, ventajas de exchange descentralizado. Centralizado, el exchange controla tus fondos, no es anónimo, es algo conocido y puede sufrir hackeo y caída del servidor a veces, como en el caso de Hobbit. En el caso descentralizado, tú controlas tus fondos, es anónimo, no hay hackeo o caída del servidor. Muchos dirán, pero bueno, vamos entonces a usar exchange descentralizado que tiene un software. Voy a presentar el por qué sí y el por qué no debemos tomar ese descentralizado. Sería una opción personal. En mi caso, yo uso exchange centralizado y en algunas ocasiones hago intercambio en otros que son descentralizados, pero no mantengo mi dinero en esa línea. Al no existir una tercera persona entre las partes, las tasas de cambio son fijadas por los clientes, los exchange descentralizados, como dije al principio. Por ejemplo, aquí hay algunos nombres de exchange descentralizados, pero entre los exchanges descentralizados también se da la tarea que son cuestionados porque muchos lo pueden utilizar para el lavado de activos, que tiene una gran cantidad de dinero y si quiere pasar un millón de dólares o 50.000 dólares, nadie regula eso, se cambia y nadie tiene el control sobre eso sino usted. Por ejemplo, quiero presentar dos exchanges centralizados en los cuales muchos usuarios realizan sus depósitos porque tienen confianza y credibilidad en ello. El primero es Hobby, y este es el logo de él, es decir, por eso digo los nuevos que quieran comprar su criptomoneda, le voy a presentar dos exchanges, que está Hobby. ¿Y cómo entra Hobby? Bueno, más adelante estaré haciendo un video, pero usted busca Hobby, crear usuario y hay un sinnúmero de pasos que es para crear lo que es usuario. Ya después estaré explicando el cómo habilitar o configurar ese exchange o tu usuario en el exchange. Aquí dice que la información general Hobby es una bolsa de valores lanzada en enero del 2018 que ofrece la posibilidad de hacer transacciones con muchas criptomonedas. Es decir, Hobby es un poco más abierto que Binance, que es el próximo. Su país de residencia no se conoce claro, pero está dado que la empresa propietaria y operadora de Hobby se llama Shanghai. Una conclusión es decir, muchos dicen que está en China. Muchas personas usan Hobby. Pueden buscar antes de entrar. Y, por ejemplo, si usted quiere entrar a Hobby, aquí está, usted le da a registrarse, pone su correo electrónico, ellos le van a mandar un código. Antes de darle a mandar el código, pone el correo, su contraseña, password. Aquí creo que es el código, le da a verificar, aceptar y registrar. Ya está, un ejemplo, creado el usuario. Luego se trabaja lo que es la configuración de seguridad. En el caso de Binance, tiene algo muy peculiar, y es que Binance está registrado. Es una plataforma que viene trabajando con más de 100 activos desde 2018. Aquí tenemos el nombre del director ejecutivo desde 2017, su fundador, fundación y la base legal, forma, forma legal, una compañía. Yo sé que verá con Bitcoin, Ethereum y diferentes monedas, pero esta compañía está registrada en Estados Unidos. Aquí sí se sabe que reclamar y creo que también en Florida. Por eso presento COVID y Binance. Es decir, ustedes deciden dónde van a entrar, igual que Hobby. Usted busca Binance en Google y le da a registrar aquí o puede ser aquí. Y va a ser lo mismo, un sinnúmero de pasos para cumplir. A los nuevos que quieran entrar en el mundo de criptomonedas, aquí le presento sus dos exchanges.
que pueden utilizar para poder incursionar en este mundo. Más adelante entonces estaré subiendo un video de cómo comprar, vender, configurar estos exchange por asunto de seguridad y de que tu dinero no sea hackeado o no lo pierdas. Pero es el primer paso. Para conseguir la criptomoneda es el primer paso. Para entrar al mundo de la criptomoneda es así. ¿Y de por qué no recomiendo exchange descentralizados? Porque son nuevos y muchas veces un error o una dirección mal colocada se pierde el dinero. Aquí no se le puede reclamar a nadie. Si hiciste un envío equivocado, pierdes. Pero estos exchange dan cierta confianza. Ya son seguros. Bueno, Binance es seguro, todavía demostrado. Incluso Huobi tuvo un hackeo, trataron de hackearlo y ellos respondieron. Por eso muchas personas están a Binance y están a Huobi. Primero te registras, creas tu usuario y ya después entonces entras, ya después entonces entras a comprar lo que son las criptomonedas, que ese es otro paso. Lo primero es estar registrado en un exchange y después también tener una billetera personal, pero en el exchange te van a dar una billetera. Por ejemplo, para que entendamos algo, luego que usted está en el exchange, que ha creado su usuario, contraseña, sus códigos y todo, usted va a encontrar todas estas monedas disponibles que va a poder comprar, todas. Y cada moneda de esas tiene una dirección en particular diferente a la otra, un código diferente, un código diferente. Es decir, si usted tiene un usuario, usted dice, bueno, yo quiero que me envíen 100 USDT, que es esta, que vale $1. Eso tiene una dirección única. O Ethereum tiene una dirección única. Es decir, que por eso no hay problema en los exchanges. Así que analiza y selecciona el mejor exchange que tú entiendas. No busques exchange que no estén valorados, que estén en el suelo, porque muchas veces pasa que entran y desaparecen al otro día. Entonces se pierde el capital, viene lo que es la demotivación, pero hay buenos exchange que responden y son responsables. Así que esto fue todo en el día de hoy. Espero que te aproveche este video y le puedas dar utilidad. Comparte mis videos y puedes también realizar preguntas en relación a un tema en particular si quieres y vamos a responder en lo posible. Así que gracias y será hasta una próxima entrega.